nombre es grande en las pruebas, tu nombre es grande en el caos, tu nombre es grande. Muy bien, buenos días. Es una bendición poder compartir en esta mañana. ¿Qué les parece si abrimos nuestras Biblias ahí en el libro de Mateo? Mateo capítulo 14. Venimos hablando acerca de 2021, ¿cómo seguimos? ¿Cómo seguimos? Qué pregunta, ¿no? Y hoy tenemos que hablar acerca de vivimos por convicciones, no por circunstancias, o situaciones. Así que si me acompañás ahí a Mateo capítulo 14, vamos a encontrar a una persona bastante interesante que la conocemos y la conocemos bastante y nos hemos identificado con él durante mucho tiempo, y es Pedro. Y si el tiempo nos ayuda, vamos a ir con otro hombre también muy parecido, que es Caleb. Así que hoy vamos a ver a dos hombres muy impetuosos, a dos hombres muy intensos, dos hombres que realmente había que seguirle el paso. Así que antes de ver a estos dos hombres que nos van a hablar un poquito acerca de las convicciones, quizás podemos orar y pedirle al Señor que sea Él quien hable a nuestro corazón y sea Él quien nos enseñe. Vamos a orar. Amado Dios, te damos gracias. Gracias, Señor, porque podemos una vez más estar en este lugar. Gracias, Señor, porque tenemos el privilegio. Era tan normal poder estar en la iglesia. Era tan común poder llegar a este lugar y poder cantarte, poder alabar tu nombre, poder escuchar tu palabra, Señor, abierta y llegando a nuestro corazón. Y de repente todo cambió. Sin embargo, tu palabra fue corriendo. Y tu palabra, Señor, no nos dejó y fue fiel para con nosotros en el 2020 y lo será en el 2021. Tenemos el privilegio de abrir tu palabra, Señor. Queremos pedirte que nos hables, que hables a nuestro corazón, que llegues a lo profundo de él, que quites lo que tengas que quitar, Señor, y que traigas tu palabra para renovar nuestra vida, para renovar nuestras fuerzas, para poder seguir adelante. Señor, dejamos este tiempo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Mateo capítulo 14. En primer lugar tenemos que ver un hombre, y vamos a ponerlo aquí, Pedro, un hombre hundiéndose en sus dudas. Y antes de que le demos con un caño a Pedro, porque esta historia ya la sabemos, Pedro, pobrecito, es aquel que negó al Señor, es aquel que se hundió en el agua, es aquel que estaba en la orilla y le preguntaban varias veces si el Señor le preguntaba varias veces si lo amaba. Antes de ir hasta ahí necesito contarte algunas cosas en cuanto a esta situación ahí en Mateo capítulo 14. Mira, vamos a leer ahí, dice el versículo 24, lo que había pasado es que habían matado a Juan el Bautista, la multitud se acerca al Señor, la multitud lo sigue, había 5.000 personas que estaban ahí alrededor del Señor, los discípulos le dicen, bueno, cada uno a su casa. Y el Señor les dice, no, como cada uno a su casa, denle ustedes de comer, ustedes lo saben, hay un milagro grandioso. Y el Señor necesitaba un tiempo para Él, necesitaba un tiempo para orar. Entonces dice el versículo 22, mirá, seguime. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de Él a la otra ribera. Entre tanto que Él despedía a la multitud. 23, despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. 24, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento le era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, soy yo, no temas. Entonces le respondió Pedro,
y dijo, Señor, si tú eres, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo, ven, y después vamos a seguir leyendo. Ahora déjame decirte algo, vamos por un momento a Israel. Necesitamos ir hacia el norte de Israel y ubicarnos en el lago Tiberíades. ¿Por qué le llamamos lago? Porque era un lago, pero se le conoce como ¿qué? Como el mar de Galilea. Ahora tenía que tener alguna característica, por algo tenía que haber alguna característica de que el lago Tiberíades se llamara de alguna manera o fuera conocido el día de hoy como el mar de Galilea. ¿Por qué se le cambia el nombre a un lago y se le pone mar? Y una de las razones más fuertes de que el lago Tiberíades se llame el mar de Galilea es porque había tormentas como si fuera un mar. Las alturas del Golán son de 2.200 metros sobre el nivel del mar y el lago Tiberíades está 200 metros bajo del nivel del mar. Y las tormentas por los vientos que suceden en estos lugares, al estar rodeado de barranco, de montañas empinadas, solamente no es así en la zona sur, pero en esta parte sí lo es, da una formación donde soplan vientos. Y donde se hacen tormentas de vientos huracanados, de fuertes. Ellos iban hacia el noroeste, así que dice en un momento la Escritura, nosotros lo leímos recién, de que el viento les era contrario. Así que no era una barca que los llevaba con el viento hacia una dirección, sino que había que ir contra la corriente. Había que ir en contra de la tempestad, había que ir en contra de la tormenta. Y en esta situación no había pasado como en otras situaciones donde el Señor estaba en la barca. Anterior a esto, otra situación similar a esta, el Señor estaba en la barca con sus discípulos. ¿Y cómo estaba el Señor? Estaba durmiendo. Señor, no estamos pereciendo, nos estamos hundiendo. Y entonces dice que el Señor fue y dijo, calla, enmudece, y se hizo una tranquilidad. El Señor controla el poder del viento. Pero en esta situación el Señor no estaba en la barca. Estaban solos los discípulos. Ahora, la barca, esa barca de la cual nos estamos refiriendo, en el 86 se encontraron una barca y le hicieron el famoso carbono 14, dicen que eran de los tiempos de Jesús. Y esa barca tenía más o menos, para que usted lo entienda, unos 8 metros de largo, ¿sí? Unos 2,5 metros de ancho y tenía lugar para 15 personas. 4 de esas personas eran las que podían remar. Ahora imagínense, 12 discípulos en la barca, 4 de los discípulos, no sé, usted dígame cuáles creen que eran los que remaban y cuáles eran los que estaban. Pero bueno, había 4 de ellos que estaban remando. ¿Cuántos creen que Judas estaba remando? Ya está. Pedro remando, pero si Pedro se baja de la barca, bueno, no importa. La cosa es que había 12, 4 de ellos estaban remando en una barca de 8x2. Y dice que los vientos eran terribles. Las olas llegan a ser en el lago Tiberíades o en el mar de Galilea de 9 metros. Así que los vientos eran tremendos, las situaciones eran tremendas. El viento baja de las alturas del Golán y va hacia el mar y hace un viento huracanado, hace un tifón, hace una situación tremenda. Y en medio de esta situación, que yo ya les estoy contando y que les pude contar, aparece un tipo impetuoso, un tipo que iba para adelante, un tipo que no lo paraba nadie, alguien que sabía lo que hacía, alguien que era un líder nato, alguien que dirigía a un grupo de 12 hombres después del Señor, alguien que fue principal en una iglesia durante los primeros años de la congregación, alguien que se paraba a predicar y 3.000 personas se convertían. Estamos hablando de Pedro, pero que tenía humanidad. Que era un hombre como usted y como yo y que también se equivocaba y que era barro
y en su barro y en sus situaciones hizo algo que nadie hace, o por lo menos yo no lo haría. Dice la palabra de Dios así, mire, sígame la lectura, dice versículo 28, Señor, si tú eres, manda que yo vaya a ti. Y el Señor le dijo, vení. Yo no sé, ¿qué quieren calcular? Calculemos. Barca, mar de Galilea, ola de 9 metros, ¿sí? Barca de 8 metros por 2, 4 están remando, uno de los locos dice, si vos sos, manda que yo vaya. ¿Cuántos metros? ¿5 metros? ¿5 metros? En el mar, 9 olas, ¿sí? 9 metros la ola, 5 metros del Señor, 5 metros de la barca. ¿Quién se baja? Vamos que estamos tempranito. ¿Quién se baja? No, ni hablar de 10 metros. Ni hablar de, no sé, 3 metros. ¿Quién se baja? Y dice la palabra de Dios en el versículo siguiente, 29, dice, y él dijo, ven, y descendiendo Pedro de la barca. Esa palabra descendiendo en el original solamente se utiliza cuando alguien se baja de la barca en tierra. ¿Sí? Cuando llega la barca a la orilla, alguien se baja. Esa es la palabra. ¿Sabes dónde se utiliza? Se utiliza en Juan 21, cuando dice que llegaron a la orilla y el Señor les estaba preparando el desayuno. Y entonces se bajaron a desayunar. Pero nadie se baja de la barca en el medio del mar. Y nadie se baja de la barca en medio de una tormenta. Había alguien que sabía quién era el que venía caminando. Claro, vos vas leyendo y van diciendo algunos estudiosos que había un pensamiento del israelita de que las tormentas y había un ideario de que las tormentas y esas situaciones en el mar estaban los espíritus y entonces por eso ellos dicen, es un fantasma. Tenía que ver con una ideología de ellos, un pensamiento de ellos. Y Pedro dijo, no, es el Señor. Y si es el Señor, entonces yo me puedo bajar de la barca. Ahora, en medio de las tormentas de la vida, en medio de las situaciones difíciles de la vida, hay un montón de lecciones en este pasaje. En medio de las situaciones difíciles de la vida, el Señor viene caminando en medio de la tempestad. Y es el único que tiene el poder para caminar en medio de la tempestad. Es el único que puede caminar en medio de situaciones difíciles. Entonces, ¿a quién le pedís ayuda? ¿A quién vas? ¿A quién podemos ir? Por eso Él dice, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. ¿A quién voy a ir? ¿Dónde me voy a bajar de la barca? Solamente me puedo bajar de la barca si el Señor viene caminando hacia mí. Y ahí va Pedro, sale de la barca. Yo no lo haría. ¿Usted lo haría? Hubo 11 que no lo hicieron. Y quiero decirle algo, seguramente los 11, cuando llegaron al... Imagínense si los 11 discípulos hubiesen sido argentinos. Imagínense. Llegaban a la playa. ¿Qué te pasó, Pedrito? Te estabas hundiendo, ¿no? Casi te ahogás. Tenemos una historia acá con la iglesia en un campamento, ¿no? Oh. ¿Qué te pasó, Pedro? Te estabas... Pero claro, nadie salió del lugar de comodidad. Nadie salió del lugar seguro. La barca era el lugar seguro. La barca en ese momento, en el momento de tempestad, en el momento de olas de 9 metros, era el mejor lugar donde podían estar. Nadie quiso salir de ahí. Sin embargo, hubo un hombre, un loco, un impetuoso, que descendió de la barca. Es más, el versículo dice, y caminó sobre las aguas. Y caminó sobre las aguas. ¿Cuánto caminó? No sé. Pero la palabra original dice que esto es una marcha. Es la palabra que se utiliza para alguien que está viajando. Es la palabra que se utiliza para alguien que está andando. Cuando dicen que alguien está andando en la Biblia utilizan esta palabra.
Así que Pedro estaba marchando sobre el agua. ¿Por qué? Porque estaba mirando al Señor. Y porque era el Señor. Si tú eres, manda que yo vaya a ti. Y él le dijo, vení. Y Pedro no solo hizo la locura de bajarse de la barca, sino que empezó a caminar hacia él. Tenía convicciones. Era un hombre de convicciones. Si no tuviera convicciones no podía haber hecho eso. Si no hubiese tenido fe no podía haber hecho eso. Y sigue el texto y dice que estaba yendo hacia Jesús. Mirá, yo hice muchas anotaciones, está dejando ese lugar de seguridad que es la barca, está descendiendo de ese lugar de protección porque va hacia alguien que lo estaba llamando. Si el Señor te llama, tenés que ir. Si el Señor te llama, vos tenés que ir de cabeza. Y Pedro fue lo que hizo. Descendió de ese lugar para ir hacia Él, caminó hacia el Señor. La palabra que se utiliza es a caminar, es abrirse camino. Él se estaba abriendo camino en medio de las olas. Él iba para adelante. Entonces, en medio de este versículo le podemos caer a Pedro con todo y podemos decir, Pedro, te estabas hundiendo, ¿eh? ¿Qué te pasó? ¿Te faltó fe? O podemos ver que Pedro tuvo fe para bajarse del barco y para empezar a caminar en las olas, en la tormenta, en la tempestad, e ir hacia Jesús. Claro, la historia no termina ahí y yo necesito seguir. Quiero decirte que antes que nada puede salir mal si vas hacia Jesús. Nada. Eso no quiere decir que no va a haber tormentas. Sí va a haber tormentas, pero estás ante el Señor de las tormentas. ¿Cuál fue el problema de Pedro entonces? El problema de Pedro fue que empezó a ver otra cosa y dejó de mirar al Señor. El problema de Pedro fue que en un momento perdió el enfoque porque empezó a mirar las circunstancias. Por eso decimos, ¿cómo seguimos? Seguimos con convicciones. No hay otra manera, no tenés otra forma de seguir que seguir con convicciones. Porque si te fijás en las circunstancias, si prendés la tele y empezás a ver las circunstancias que estamos viviendo, el 2021 empezó. Deje de mirar teorías conspirativas, por favor. ¿Las hay? El diablo tiene una lista así de teoría conspirativa. Usted ya sabe qué es lo que va a pasar. Yo ya sé qué es lo que va a pasar. ¿Sabe cuál es mi convicción? Yo sé quién gana. ¿Usted sabe quién gana? ¿Quién gana? ¿Por qué nos preocupamos? En un momento, en toda esta situación que le vengo comentando y le vengo diciendo, dice más adelante, versículo 30, y aparece ese pero que cambia todo, ese pero que marca otra situación distinta. Hasta ahí veníamos bárbaros. Y aparece el pero del versículo 30 que dice, pero al ver el fuerte viento. Y otra vez, es un hombre que está mirando el viento. Es un hombre que está mirando las situaciones. Es un hombre que mira las circunstancias. ¿Por qué? Porque todos nosotros lo hacemos. Porque es nuestra humanidad ver todo lo que está pasando y decir, ¿y ahora qué hacemos? Pero quiero que lo vea usted, que esto fue un momento. Fue un espacio de tiempo, no sé, vamos a contarlo. ¿Podemos contarlo en minutos? Estos están en la barca, la tormenta empieza, no sé cuánto fue. ¿20 minutos de tormenta? ¿Es suficiente 20 minutos de tormenta? 20 minutos de tormenta es un montón. ¿Sí? Las olas viniendo, entrando el agua dentro del barco, nos vamos a ahogar, uno sacando el agua con los baldes, otros siguen remando en contra de la corriente. Viene uno, otro grita, es un fantasma, ¿y ahora qué hacemos? Sí, ya no era el problema las olas, no era el problema el viento, no era el problema la lluvia, no era el problema el coso, encima venía un fantasma. ¿Sí? Entonces uno grita es un fantasma, el otro dice no es un fantasma, el fantasma dice no soy fantasma, soy Señor.
Pedro dice desde la barca, si eres el Señor, mandá que yo me baje. El Señor le dice, vení, agarra y se baja de la barca. ¿Cuánto tardó en bajarse? No sé. Y empezó a caminar. Dice la Biblia que él estaba marchando, se estaba abriendo camino entre medio de las olas, estaba yendo hacia el Señor. Y en un momento se empezó a hundir. Hizo así, miró las olas 9 metros, empezó a ver el viento y dijo, yo estoy loco, ¿qué estoy haciendo acá? Y se empezó a hundir. Y en ese momento dice la palabra de Dios que dio un grito, esto tardó segundos, fue un lapso de tiempo muy corto, gritó, ¿Señor qué? Señor, salvame. Y es lo que hacemos nosotros. Nosotros vemos la circunstancia, vemos la situación que nos está rodeando, vemos todo lo que nos está pasando alrededor. Y empezamos que los contagios tanto, que la vacuna no llega, que la economía está por el piso, que en realidad por el subsuelo, y nos empezamos a agobiar. Y estamos viendo las circunstancias y no estamos mirando al Señor que puede calmar la tormenta. Y entonces el Señor, cuando Él dice, y Él asió de Él, esa palabra asir de Él, es como aquella palabra que Pablo dice, que Él fue asido por Cristo Jesús, lo agarró, lo sacó, porque se estaba hundiendo. ¿Ves? A veces no estamos solamente al nivel del mar, a veces estamos todavía más abajo del nivel del mar. Y aún así el Señor extiende su mano y nos saca de ese lugar, del pozo profundo, del lodo cenagoso, de donde estés. Él extiende su mano y te saca. Y le pregunta, ¿por qué dudaste? Le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué estamos hablando de la duda? Porque la duda es lo contrario a la convicción. Es exactamente lo contrario. Y cuando vos dudás, dejás de vivir por convicciones y empezás a vivir por dudas. Y las dudas vienen, ¿sabes por qué? Por las circunstancias. ¿Por qué dudaste? Ahora es interesante que el Señor Jesús no le dijo a Pedro, mira Pedro, vos no tenés fe. No le dijo eso. Le dijo, vos tenés poca fe. Tenés algo de fe, pero necesitas tener un poco más. Ahora, podemos ser los discípulos argentinos que le vamos a dar con un caño a Pedro y le podemos decir, Pedro, tuviste poca fe, te estabas hundiendo. Y Pedro nos puede contestar, tengo poca fe, pero yo me bajé de la barca, vos te quedaste en la barca. Vos te quedaste en el lugar de comodidad, en el lugar de seguridad, en el mejor lugar en ese momento de la tormenta. Yo me bajé de la barca. Claro, las condiciones y las mejores condiciones las queremos todos. Voy a ser rápido de aquí en adelante. ¿Qué es la duda? La duda tiene que ver con no poder tener un juicio certero, tiene que ver con no poder distinguir las situaciones y las circunstancias. La duda trae a tu vida incredulidad. Dice la Biblia en Romanos 4:20, dice que Abraham se fortaleció en la fe. Quiere decir que necesitaba fortalecerse solamente en la fe, necesitaba ganar más fe. Pedro tuvo poca fe, necesitaba tener un poquito. Fue un lapso en el cual Pedro tuvo poca fe, muy pequeño. Porque él se bajó de la barca, caminó sobre las aguas y en un momento vio el viento. Pero rápidamente fue hacia el objeto de la fe y le dijo, Señor, vos solamente me podés sacar de esta. Señor, salvame. Y el Señor lo sacó. ¿Cuánto tiempo dudó Pedro? Muy poquito, pero ese tiempo de duda, por más pequeño que sea, puede ser fatal. Porque podía haberse ahogado. Y entonces nos hundimos en nuestras dudas y dejamos de caminar por convicciones. Mientras caminó por convicciones, caminó sobre las aguas, hizo lo que ningún hombre podía hacer.
solamente el Señor, porque el Señor ya venía paseando sobre las aguas. Venían en medio de la tempestad. Así que querés una lección, controla lo controlable y dejale a Dios lo incontrolable. Lo que vos no podés controlar, lo que vos no podés hacer, eso dejáselo a Dios. No solamente pasa eso con la duda, sino que la duda te da inestabilidad. Dice Santiago 1:6 que somos arrastrados por el viento de un lado al otro. Son como las ondas del mar, dice, arrastradas por el viento de un sitio al otro. La duda te da inestabilidad. No vas a encontrar una persona de convicciones cuando está lleno de dudas. Lo hace una persona inestable, lo hace una persona con incertidumbre. ¿Se acuerdan del versículo que vimos hace unos domingos atrás, Hebreos? Nosotros no somos de los que, ¿qué? Retroceden. Retroceden. Y esa palabra ahí, retroceder, tiene que ver con un debate interno, con falta de convicción, con una persona que está vacilando y que se vuelve atrás. Es como si Pedro se bajara de la barca, ¿sí? Empezara a caminar sobre las aguas y de repente dijo, no, mejor me voy para la barca. Ni tiempo tuvo. Pero en un momento quizás en el razonamiento dijo, ¿para qué me bajé? Pero el Señor lo sacó y lo llevó adelante. Mirá, yo necesito terminar, necesito ir más adelante y te prometí otro hombre muy rápido. Caleb. Y en Josué capítulo 14, ¿por qué vamos hacia Josué? Porque hablamos de un hombre que estaba abajo del nivel del mar. Y ahora vamos a ir a un hombre que estaba en un monte y en las alturas. Y hablamos de un hombre joven que era impetuoso y que tenía fuerza, y ahora necesito ir hacia un hombre mayor que también era impetuoso y tenía mucha fuerza. Que su nombre tiene que ver con ímpetu, que su nombre tiene que ver con una persona que no se iba a dar por vencido, que iba a seguir adelante. Y un hombre mayor que quiere conquistar un sueño. Quizás alguien dijo, bueno, el 2020 me sacó los sueños. El 2020 paralizó mis sueños. ¿Y el 2021 sigue paralizando mis sueños? ¿El 2021 va a seguir poniendo tu vida en pausa? ¿El 2021 va a hacer que nosotros, los cristianos y los hijos de Dios, digamos, y no se puede hacer nada? Mejor no quedamos arriba de la barca. O comenzamos a caminar. O comenzamos a hacer las cosas que el Señor tiene para nosotros. Mirá, quiero presentarte un hombre que tiene 85 años en este momento, en el capítulo 14 del libro de Josué. 85 años. Y alguien dice, está más cerca del arpa que de la guitarra. Pero ahí está, con fuerza, con ímpetu y con deseo de seguir adelante. Y dice el pasaje en este momento, yo era de edad, versículo 7, 14:7, era de edad de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió de Cades Barnea a reconocer la tierra y le traje noticias como las sentí en mi corazón. Vamos un poquito adelante, versículo 8, al final dice, pero yo cumplí siguiendo a Jehová. Un poquito más adelante, versículo 10, ahora bien, Jehová me ha hecho vivir como dijo estos 45 años. Al final del versículo 10, hoy soy de edad de 85 años, versículo 11, y todavía estoy tan fuerte. Tenés un hombre de poca fe, de un lapso, de un momento, un hombre de poca fe, de un lapso y de un momento, y tenés un hombre de mucha fe, de mucha fe. Un hombre que no estaba viendo las circunstancias de su vida, no estaba viendo si estaba enfermo o no, no estaba viendo si tenía mucha edad o no, no estaba viendo si alguien lo acompañaba o no.
En la barca había 12 discípulos. En el reconocimiento de la tierra, 45 años atrás, también había 12 líderes. Y él no estaba mirando por los demás. Él tenía convicciones. Caleb tenía convicciones. Pedro seguía con convicciones. Y si se tenía que bajar de la barca por sus convicciones, lo iba a hacer. Y si tenía que caminar sobre el agua, lo iba a hacer. Las circunstancias vienen a arruinar la situación, el viento que siempre hay en la vida y ese viento que les era contrario, que sucede, que quiere impedir cosas. Él tenía un sueño y ese sueño era el monte. Ese monte era un monte que él lo tenía prometido. ¿Saben cuál era el final? El final es que él sabía que ese monte era de él y que Dios se lo había dado a él. ¿Querés ver cómo sigue el versículo? Él dice, yo estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra. No está diciendo para pasear, está diciendo para la guerra. Para salir y para entrar. Y le dice, dame ahora ese monte. Dame ahora ese monte del cual Jehová habló aquel día. Y dice, y ahí están los anaseos. Los anaseos son la raza de los gigantes. Así que hay gigantes en el monte. Y él dice, dámelo. Yo tengo fuerza para la guerra. Dios me lo dio, dámelo. Y tenés un hombre de convicciones. Y él los expulsó. Y él los sacó de ese lugar. Mirá, podés hoy estar acá y llenarte de excusas y decir, mirá, no, lo que pasa es que fracasé en el pasado y puedo fracasar otra vez. El fracaso es una enseñanza. El fracaso es una educación. Del fracaso se aprende. No tenés que tener miedo a fracasar. Y ahí estaba él diciendo, dámelo, dame el monte. Alguien pone excusa y dice, no, lo que pasa es que soy joven. O alguien dice como Moisés, ¿quién soy yo? Y alguien va entre ese camino de excusas y llega a, no, mejor envía a otro. Que lo haga otro, no, yo no, que lo haga otro. O alguien dice como Gedeón, no, es que yo soy muy pequeño y mi familia es pobre. Señor, poné tus ojos en otro, a mí no me mandes, a otro. Y acá tenés un hombre de 85 años que dice, voy yo. Yo quiero el monte, el Señor me lo prometió, yo quiero el monte, yo quiero ir, yo quiero estar ahí. Mirá, yo tengo que terminar. Y quizás en la segunda reunión voy a tener que cortar la primera parte. Yo no sé por qué le di tanto énfasis a la primera, pero quizás era porque tenía que ser así. Y quizás la tercera parte o el final del mensaje tiene que ver con nosotros. Poca fe, mucha fe. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos parados para este año? ¿A dónde? ¿Cuánta fe tenés? ¿Te preguntaste? ¿Te preguntaste en un momento cuánta fe tengo en medio de las circunstancias, en medio de las situaciones? ¿Cuánta fe tengo? Yo te vuelvo a repetir, con mucha pena en mi corazón tengo que decir que yo no me bajo de la barca. Y quizás con mucha pena en mi corazón tengo que decir que a los 85 años que tenía Caleb, quizás estoy pensando en no hacer nada. Pero quizás la mentalidad y el corazón debería de cambiar. Para poder tener el corazón de un hombre que quiere ir por convicciones y que quiere decir, yo me bajo de la barca. Y si tengo que caminar por el agua, camino por el agua. El Señor viene andando sobre el agua. Y si yo pongo mi fe en Él, voy a poder caminar. O quizás voy a tener que decir, no me retiro hasta que me retiren. Esto no se termina hasta que llegamos a la casa, hasta que llegamos al hogar. Y aún allí no se termina porque le vamos a seguir sirviendo por toda la eternidad. Si no le servís ahora, ¿cómo le vas a servir toda la eternidad? Estamos siendo llamados en esta mañana a vivir por convicciones.
a decir, Señor, necesito evaluar mi fe. Quizás estoy poniendo mucho mi mirada en las situaciones que pasan, en las circunstancias, y dejo de hacer lo que tengo que hacer. 2 hombres impetuosos, 2 hombres intensos que hicieron cosas que la mayoría de hombres comunes no estarían dispuestos a hacer. ¿Cuánta fe tenemos? Quizás es una mañana para decir, Señor, necesito crecer. Señor, necesito crecer, necesito madurar, necesito ir hacia adelante, necesito tomar desafíos. No me puede parar el 2021, no me puede parar una pandemia. Que sea el Señor el que diga, hasta acá, pero no yo. Amén. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Amado Dios, te damos gracias porque estamos siendo desafiados por tu palabra. Señor, necesitamos caminar por fe. Necesitamos crecer en fe. Ni siquiera el 1% de los que estamos acá nos bajaríamos de la barca. Y menos en una situación de tormenta. ¿Cuántos de nosotros con 85 años pediríamos salir a la guerra para obtener un sueño? Hemos visto hombres que tenían sueños, hombres que tenían dirección, que tenían propósito, que estaban convencidos de lo que tenían que hacer, que estaban convencidos de la persona que los había llamado. Señor, aumentanos la fe. Señor, trabaja en nuestra vida. Que tu Espíritu Santo tome control de nosotros para poder seguir adelante. Necesitamos crecer. Necesitamos madurar. Necesitamos tomar tus desafíos. Te agradecemos, Señor, por este tiempo y esta hora. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tu nombre es grande en las pruebas.